Hola gente, su cambiaformas favorito hace presencia una vez más. ¿Cómo les va? Yo hoy me encuentro en el universo de uno de los 5 grandes, el increíble héroe dorado, Gilded Guy, al cual analizaré el día de hoy. Por eso mismo estoy en una estación de tren para así llegar al lugar más interesante de todo este mundo, en búsqueda de aprender mucho más. Lo bueno es que ya no tengo que esperar un tren porque tengo uno personal, mi mascota y amigo, Jeffrey. Muy bien dicho, Jeffrey, y es correcto, gente, este es el mismo huevo que robé hace tiempo. Este ya nació, creció y lo entrenaré para volverlo un excelente guerrero independiente. Y por si alguien se pregunta por qué tengo esta apariencia tan infantil, es porque estoy en el mundo de unos 5 grandes, como dije antes. Eso es algo realmente emocionante. Mi instinto de aventurero está mucho más activo de lo que ha estado en años. Y bueno, lo mejor será que mientras viajamos les vaya contando sobre el gran Gilded Guy, así que vamos a ello de una buena vez. Y como comentario rápido, eso de los 5 grandes en realidad no significa nada, es un título que yo inventé. En sí representa a 5 guerreros que respeto enormemente. Pero ya bueno, mucha palabrería, hora de empezar el viaje con su historia. Pero antes de hablar de esta, veo necesario hablar de su origen real, pues sospecho que muchos aquí no lo conocen para nada, y que ni siquiera les suena familiar el personaje Gilded Guy. Pues eso es lo que arreglaré ahora. Todo comienza en un canal de YouTube con el mismo nombre, un artista de verdad, también llamado Gilded Guy. En su canal desde hace ya 7 años lleva subiendo animaciones de la historia de Gilded Guy, mientras que lleva 11 años subiendo cosas a YouTube en sí, siempre animaciones bastante asombrosas, siendo un gran ídolo para Master Duelist desde hace ya unos 4 años, y también el de muchos otros artistas alrededor de estos tiempos. Por eso es que merece reconocimiento y merecía ser mencionado aparte. Ahora sí, les contaré la gran historia de su personaje estrella, el guerrero dorado con el sueño de ser un gran héroe, Gilded Guy. Este vive en un mundo muy singular, pues aunque aparenta ser uno medieval y de fantasía, tiene mucha super tecnología de ciencia ficción, siendo así una mezcla muy interesante. Y bueno, el protagonista de este video solía ser un tipo normal, que trabajó en la empresa de su padre por al menos unos 5 años como un empleado más, aunque eso sin dudas no lo llenaba. Su padre llevaba todos sus años queriéndole cederle su puesto, pero este no lo aceptaba. Si lo hacía tendría toda la compañía en sus hombros, nunca podría irse. Su destino, aunque no lo descubriera todavía, estaba muy lejos de ahí, hasta el día que al fin lo entendió. Su gran ambición, su gran sueño era ser todo un héroe, que tuviera miles de aventuras y que salvara a las personas. Así que al comprender realmente que ese era su camino, sin miedo al éxito, confrontó finalmente a su padre. Y aunque trató de convencerlo de quedarse en base al dinero, Gil abandonó la idea de una vida exitosa y sin problemas en base a que ese no era su deseo. Él tenía que seguir su propio camino y seguir sus pasiones. Al final, su padre realmente no llegó a comprenderlo. No podía ver lo mismo que él, pero a pesar de eso, había algo que él sí podía ver. Era ver esa inmensa pasión a través de sus ojos, la cual expresaba una determinación total. Así que como era su hijo querido, decidió apoyarlo. Le dio una buena bolsa de dinero para que pudiera empezar bien su proceso de convertirse en un gran héroe y le deseó la mejor de las suertes. Tanto por lo que decían sus sueños como por la confrontación que tuvo con su padre, Gil estaba destinado a tener una armadura de oro, aunque no es como que sea millonario. Por eso en vez de tener eso, tiene una armadura de cobre, pero recubierta de oro. Esto no es como que le conceda demasiada resistencia, la verdad, y también es lógicamente muy caro, pero es el diseño que él soñaba utilizar, es lo que lo representa, así que por eso es una inversión muy bien hecha. Su bolsa fue destruida por su pelea con su padre, así que se convirtió en una capa que siempre utilizaría hasta la fecha. Y poco después de empezar su aventura, se encontró con una espada oxidada abandonada, la cual levantó y empezó a utilizar, solo para que poco después su pincel fuera capaz de purificarla, no solo haciendo que luciera como nueva, sino que también concediéndole bastantes cualidades únicas. Finalmente, su pincel se terminó deshaciendo, dejando como única parte restante una pluma brillante que representaba sus sueños, y ya con todo ese armamento pudo comenzar su aventura de verdad. Peleó con un cocinero que le había preparado mal su comida, peleó contra otros héroes en aventuras muy interesantes, aprendió el valor de divertirse mientras se trabaja, enfrentó sus propios miedos al igual que una bestia muy brutal, confrontó a su propia envidia para así superarla, también a alguien que había sufrido mucho más que él, de quien pudo aprender bastante, y contra un gran héroe del pasado al que idealizaba y admiraba, también a una especie de virus, pero es difícil saber en qué parte de la historia pasó eso. Pero bueno, esa es su historia resumida. Para saber más detalles o sus futuras aventuras, vayan al canal antes mencionado, está en la descripción. Ahora sí, podemos pasar a hablar de su fuerza y resistencia. Para empezar, él es sin duda alguna a nivel sobrehumano, pudiendo destruir desde mesas hasta suelos, y aquí los videos que lo confirman, aunque eso es apenas la punta del iceberg, pues con su espada y como efecto colateral de un ataque pudo destruir todo un bosque, lo cual es una hazaña a nivel muro bastante elevada. Pero pasando a sus mejores demostraciones de poder, está por ejemplo que recibió por completo un ataque que como efecto colateral
colateral destruyó todo un coliseo, siendo esta una hazaña de nivel edificio bastante destacable. Pero él tiene una aún mejor. Para esto tenemos que ir a una de sus primeras batallas, donde fueron elevados por unos pilares que llegaban hasta las nubes, y Gil recibió de lleno un golpe que como efecto colateral destruyó totalmente un pilar de estos, y antes de eso había recibido muchos otros ataques, y a pesar de todo, aunque el golpe lo dañó bastante, no lo derrotó en sí. Y como dije, toda esa destrucción del pilar fue tan solo el efecto colateral del ataque. De esta forma considero bastante razonable darle una resistencia igual a lo que hace falta para destruir aquel pilar, el cual aunque parece ser de un material bastante frágil, considerando que Jade, su enemiga, pudo destruir en su totalidad el mismo sin dejar muchas partes, puedo hablar de que esa fue una hazaña equivalente a destruirlo si hubiera sido un material tan resistente como un muro. Así que de esta forma solo falta sacar su volumen, así que es hora de los cálculos, los cuales por suerte en este caso son bastante sencillos, pues el pilar era un cilindro y para sacar el volumen de estos hay una fórmula bastante sencilla, pues para esta solo necesitamos la anchura y la altura, así que empezando por lo fácil, o sea la anchura, podemos usar el propio cuerpo de Gil de base, ya que por suerte cayó y estuvo acostado en el mismo pilar que fue destruido. Se desconoce su altura, pero sabemos que es un adulto sin dudas, así que podemos darle una altura estilo promedio, o sea 1.8 metros, donde al usar eso y el arte del pixel scaling, pueden ver que mide casi 9 veces más. Su altura por 9 nos da 16.2, así que veo adecuado decir que mide unos 16 metros. Luego sobre su altura, eso sí es algo más complejo. Las nubes pueden variar demasiado en su altura, desde menos de 2000 metros hasta más de 10.000, pero las medias van de 2000 a 7000 metros de altura, por lo que podemos decir que el pilar debe de medir algo entre eso. La mejor forma que encontré para saberlo es el dirigible. En el combate ambos cayeron de este hacia el pilar. Gil cayó en 7 segundos según calculé y Jade cayó en 9. Considerando que Gil fue disparado del dirigible y que Jade solo se dejó caer, considero que el tiempo de Jade es el más adecuado para tomar en cuenta en este caso, y el tiempo sí que importa gracias a esta fórmula, un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, donde al aplicarla nos da la distancia que debió haber recorrido en esos 9 segundos, la cual es de casi 400 metros. Ahora solo falta sacar la altura del dirigible. Fue difícil encontrar datos sobre esto, y considerar la altura máxima, que sí es más fácil de encontrar de los dirigibles, la cual es de 6100 metros, sería lógicamente incorrecto, pero tras mucha investigación logré encontrar una altura más normal para los dirigibles, poco más de 4500 metros, así que con esto solo hace falta hacer una resta, y así es como finalmente se pudo sacar el tamaño de la columna, 4177.7 metros. Ahora que tenemos su altura solo hace falta sacar el volumen con todos los datos que ya conseguimos. Primero pi, que es 3.1416, después el radio, que es la mitad de su anchura, y como su anchura es 16, por lo tanto la mitad es 8, y finalmente la altura que ya dije. Y bueno, el volumen resultante es de 840.000 metros cúbicos, y esto al dividirlo entre la cantidad de metros cúbicos de un muro y después entre la cantidad de muros que hacen falta para la categoría edificio, nos da al fin su resistencia, la cual es de 380 edificios. Pero esa batalla fue hace mucho, tuvo varios combates y experiencias luego de esta. Nada afirma que se vuelva más fuerte con el tiempo y ese tipo de cosas, pero creo que sería muy inadecuado no aumentar aunque sea un poco el resultado final. Y con esto me refiero a redondearlo, lo cual nos lleva a 400 edificios. En su resistencia, en su fuerza sería similar pero inferior, pues siempre se mostró como un personaje que en el puño limpio era más defensivo que ofensivo, así que yo lo calculo porque en su fuerza tendría unos 300 edificios, pues al final del día sí demostró ser bueno golpeando, y al utilizar bien su espada podría incrementar eso en un 1.5, o sea en un 50%, lo cual se traduce a 450 edificios. Y solo como dato, el ataque que destruyó la columna para empezar tendría por ahí de una fuerza de unos 800 edificios aproximadamente. Esto al recordar que la mayoría del daño la recibió Gil y el resto fue la columna, pero como digo, esto es más como un dato curioso que otra cosa. Pero bueno, tras todo este análisis, finalmente terminamos con su fuerza y resistencia, por lo que podemos pasar a hablar de su velocidad y reacción, donde tiene excelentes hazañas. Por ejemplo, un aliado de Gil que estaba más o menos a su mismo nivel fue capaz de impulsarlos a velocidades superiores a las del sonido, pues en casi nada de tiempo lograron llegar a las nubes y superior, que según calculé en base al tiempo de caída tendría alrededor de unos 6000 metros de altura, mientras que por velocidad les tomó cerca de 11 segundos llegar a esa altura. Y al utilizar estos datos que les estoy dando podemos hablar de unos 546 metros por segundo, pero aquí entran muchos aspectos. Primero que todo, el compañero de Gil que fue capaz de impulsarlos a tanta altura lo hizo cargando su propio peso, el de Gil, la armadura del mismo y la espada, así que se podría decir que cargaba 2.5 veces su peso. También ir hacia arriba en lugar de ir hacia los lados implica más esfuerzo al luchar contra la gravedad, así que podría ir al menos al doble de velocidad. Y finalmente se notaba que no estaba dando todo de sí en ese impulso, por lo que al ir con su 100% se podría decir que duplicaba el resultado. Así que al tomar todos estos multiplicadores y aplicarlos, implicaría que este guerrero que está en la misma escala de Gil podría ir al menos a 5500 metros por segundo o 5.5 kilómetros por segundo. Pero quizás se lleguen a preguntar por qué soy tan inexacto con
los datos, pues esto es porque Guile tiene una hazaña aún mejor de velocidad. Y tan solo les hice escuchar toda esta explicación para que de esa manera la que sigue no les parezca tan alocada, pero les aseguro que esta explicación sí será mucho más rápida. Y también que sí es su mejor hazaña de velocidad, y esta se basa en que Guile demostró estar a la misma velocidad que los rayos naturales, los que van de 440 km por segundo hasta 1400 km por segundo. Solo miren este épico combate en donde sobrepasó sus límites y se ve claramente que va tan rápido como los rayos a su alrededor, que son totalmente naturales. El promedio de la velocidad de los rayos que les di antes sería de 920 km por segundo, así que Guile debería de estar por ese nivel, pero en esa escena estaba power-upeado por uno de sus poderes, así que debería ser normalmente inferior a eso, pero no por demasiado tampoco, pues en otra aventura se demostró que a pesar de aumentar sus poderes con ese power-up, tampoco es como que aumentara tanto, así que creo razonable que sería alrededor de un 80% de esa velocidad, así que al redondear un poco este resultado hablamos de unos 750 km por segundo, mientras que su reacción debería de ser al menos del doble, o sea unos 1500 km por segundo. Y de forma así de fácil podemos hablar de su velocidad máxima, por lo que podemos pasar a la siguiente categoría: estrategia. En este caso podemos decir que Guile es todo un genio en el combate. De hecho, en cada combate que ha tenido hasta ahora, siempre ha podido utilizar su inteligencia para aprovechar sus poderes y así crear planes de lo más locos e increíbles. Digo, por algo la primera vez que lo mencioné en este canal, lo primero que elogié de él fue su gran inteligencia a la hora de crear estrategias. Aquí el clip, estación. Gilded Guy, quien tiene una habilidad estratégica inigualable. Ahora, tan solo para dejar en claro lo increíble que es a la hora de crear estrategias en combate, voy a dar algunos ejemplos. En su combate contra el cocinero dejó su arma para darle vía libre para un golpe directo, lo cual fue una excelente estrategia para de esa manera quitarle su arma y por lo tanto dejarlo indefenso. En otro de sus combates pudo comprender que para vencer a su poderoso rival no podía confiarse de su fuerza, así que rápidamente cambió de estrategia y le salió excelente dándole la victoria. Pasó algo similar en otro combate donde parecía derrotado, que ya no tenía ninguna oportunidad de cambiar las tornas del mismo, pero con algo de análisis pudo comprender la debilidad de su enemigo y así lo venció. Otro excelente ejemplo ocurre en el último combate que ha tenido hasta la fecha. No podía vencer a su rival, pues este lo superaba en literalmente todo aspecto posible, pero su increíblemente estratégica le permitió crear un sistema que junto con los poderes de su compañero les permitió cambiar todo, les permitió volar. Con ayuda de eso pudieron cambiar el entorno del combate, pasando de luchar en tierra a luchar en aire, donde la increíble fuerza y capacidades físicas de su enemigo dejaron de importar, y gracias al cambio de escenario pudieron vencer a su rival, todo gracias a la increíble habilidad estratégica de Guile, que como último dato a tomar en cuenta, para convencer a su padre de su camino de aventurero, lo enfrentó en lo que fue directamente su primer combate, pero a pesar de serlo, se movió excelentemente bien, donde aunque está claro que le faltaba la experiencia y habilidad que tiene en la actualidad, le sobraba el conocimiento teórico sobre el arte del combate, donde incluso en este mismo combate pudo demostrar su increíble habilidad estratégica. Así que hablamos de un prodigio, con una mente muy feliz y capaz de crear planes, con demasiado conocimiento, tanto teórico como práctico, así que toda esta explicación lo deja como un estratega virtualmente perfecto, siendo su mayor defecto el hecho de que está limitado por sus propios poderes, de forma que su muy ligera variedad de poderes le impide tener estrategias mucho más complejas. Como última cosa a mencionar, quiero destacar que lo considero el mejor estratega que he analizado hasta la fecha. Y ahora sí, podemos continuar con la siguiente categoría: aguante. Parecería que él no tiene nada especial en esta categoría, lo cual de hecho es verdad. Por ejemplo, contra Bog, tras un extremadamente intenso combate que apenas fue de unos 2-3 minutos, ya estaba agotado, pero sin duda si el combate hubiera sido algo menos brutal, habría podido estar peleando por mucho más, tal cual lo demostró en su combate contra Oxo, con el cual estuvo luchando y luchando mucho más de lo que se mostró. Pero sin dudas lo más destacable que tiene es que a pesar de que podría lucir que tiene un aguante apenas humano, quizás un poco sobrehumano, siempre que cae se vuelve a levantar. Volviendo a dar el ejemplo del combate contra Bog, tras caer sin fuerzas, ya no podía ni levantar el brazo por la fuerza que su rival lo ponía sobre él, pero en pocos segundos fue capaz de recuperar su espíritu y se pudo levantar con un nuevo plan listo y preparado. Lo mismo en el último combate, en donde recibió un daño brutal, para luego de eso ser atravesado por su propia espada. Estaba en pésimas condiciones, pero no se quedó en el suelo como si nada. Cada segundo que pasó en el suelo estaba formando un nuevo y asombroso plan, y tras lograrlo rápidamente se levantó con un nuevo plan que aplicó y pudo invertir la balanza del combate. Con todo esto dicho, le daría un aguante de 1 hora aproximadamente, pero con la gran ventaja de ser excelente para recuperar sus fuerzas de golpe y así continuar peleando, lo cual no es ningún tipo de poder, no es más que su propia asombrosa
asombrosa e infinita determinación. Con su guante ya expuesto, podemos continuar con la siguiente categoría, hacks. Sé que usualmente dejo esta categoría para el final, pero créanme que en este caso es mejor dejar el armamento para el final, principalmente porque tiene poquitos hacks y que sus mejores habilidades se basan en sus armas. Pero bueno, vamos a hablar de una buena vez de sus poderes. Para empezar está la resistencia al ácido, pues Bog es literalmente un ser hecho de ácido, corroe todo con lo que tiene contacto, y él mismo llegó literalmente a entrar en las venas de Gil y de todos modos no le hizo ningún daño destacable. Con lo que sí lo dañaba era con los golpes directos. Pasando a otro poder, tenemos su resistencia a los ataques mentales, pues su increíble voluntad le permite directamente regenerarse de los daños mentales. Pero con eso no me refiero a daño psicológico, me refiero literalmente a ataques hacia tu mente, lo que en el mundo de los versus es normalmente conocido como Mint Fuck. Y puedo evidenciar esta resistencia pues Bog trató todas las formas posibles de dañar su mente, pero no lo logró. Solo existe alguien que sí pudo dañar su mente, y de hecho él cuenta como su tercer poder. Hablo de la encarnación de la envidia, Green Eye Cowboy, o en español, el vaquero de los ojos verdes. Se podría decir que es una idealización de lo que le gustaría ser, pero llevada al extremo y siendo un pésimo tipo. Lo que hace que lo tome en cuenta como un hacks por separado es que él tiene sus propias habilidades especiales y que es prácticamente una doble personalidad, pero que se mantiene oculta y totalmente controlada. Pero en el caso hipotético en el cual fuera necesario, supongo que Gil podría darle el control del cuerpo. Este tiene ventajas como ser un experto utilizando pistola y cuchillo, además de que el simple hecho de ser una segunda entidad que vive en el cuerpo de Gil ya les concede una resistencia a muchos tipos de hacks en la ficción, en la cual convenientemente esa es justo su debilidad. Solo por dar un ejemplo, el poder dejar incapacitada su mente, pero que entonces la otra mente pueda tomar control del cuerpo y de esa manera seguir luchando. Pero bueno, ya con toda esta explicación hecha, finalmente podemos pasar a la última categoría, armamento, donde está bastante claro cuáles son sus armas, pero hablaré de ellas una por una destacando todas sus habilidades especiales. Para empezar tenemos su increíble capa. Está hecha de hojas, no le concede nada especial en realidad, pero pues miren lo genial que es, yo quisiera tener una así. Y bueno, ya en serio podemos hablar de su armadura, hecha de cobre pero recubierta de oro, le otorga bastante resistencia, y siempre que la misma se rompe es porque recibió un daño demasiado brutal, que casi le impide continuar peleando, así que no tiene ninguna desventaja a destacar, y posee una habilidad especial, siendo esta la absorción de electricidad, pues el oro es un material conductor, y de hecho uno bastante bueno, así que aplicando esta premisa, al recibir un ataque eléctrico, la armadura de Gil directamente absorbe esa electricidad para de esa manera fortalecerlo, aumentando su fuerza, resistencia, velocidad y reacción ligeramente, y también permitiéndole disparar esa electricidad como si fuera un ataque simple, así que gracias a esto atacar a Gil con electricidad es la peor idea que pueda haber. Continuando con su armamento tenemos su clásica espada, la cual no solo tiene suficiente fuerza para poder dañar a seres de su mismo nivel, sino que además de eso posee la genial habilidad de poder estirarse a voluntad, al igual que volver a su tamaño normal sin ningún tipo de problema, siendo un arma bastante versátil con la cual Gil pudo crear su técnica definitiva, en la cual con tan solo girar con fuerza, mientras sobreexplota el poder de su espada, puede acabar con todo a su alrededor. Continuando con su último y más importante objeto, tenemos su pluma, la cual es la materialización de sus sueños prácticamente, al igual que de su determinación. Como más simple habilidad está el hecho de que puede crear brillo, y gracias a eso, sin importar qué tan oscuro esté el sitio, Gil siempre podrá iluminar su camino. Como siguiente poder está el de crear materia, pues utilizando su pluma Gil puede crear pequeñas formas de materia bastante brillantes, las cuales aunque sean poco útiles terminan sirviéndole de alguna forma. Esto gracias a su gran habilidad estratégica. Lo malo es que tanto esta habilidad como la siguiente que posee la pluma, utilizarla implica un gasto, y digamos que la pluma de Gil no le queda mucha energía, pero sin dudas la mejor forma de gastar esa energía es con la última habilidad de la pluma, siendo esta el aumento de poder, pues tal cual Gil aprendió en su último combate, la pluma es capaz de conectarse con armas e incrementar sus fuerzas, independientemente de qué tan poderosas sean de por sí, además de conceder nuevas habilidades especiales. Así que por eso es que ahora hablaremos del poder de la espada de Gil fusionada con su pluma, siendo por obviedad su arma más poderosa. Para empezar, André fue capaz de desarrollar la habilidad de manipular a distancia y con tan solo sus pensamientos su martillo, gracias a la pluma, y se deja en claro que Gil también es capaz de hacer eso, pues podía literalmente volar con su espada. Y con respecto al aumento de poder que ya mencioné antes, lo calculo en que sería al menos de un 33%, lo que implica sumarle un tercio en poder, y al hacer rápidamente la ecuación, nos da que con ese poder podría llegar a los 600 edificios. Lo malo es que por el efecto de que la pluma se gasta constantemente, no podría utilizar tanto ese elevado poder, pero de todos modos, utilizarlo mezclado con su técnica definitiva daría como resultado un ataque apocalíptico capaz de derrotar a sus enemigos sin problemas. Y ya con todo esto escrito, podemos finalmente decir que terminamos el análisis de Gilded Guy. Realmente estoy muy feliz con el resultado, me esforcé bastante en esto, y la verdad quedé cansadito,
momento, creo que no habrá más videos el resto de la semana. Sin dudas puedo destacar que me encantó poder hacerle un análisis de poder a uno de mis personajes favoritos de la ficción en general. Creo que es de mis mejores videos, la verdad, aunque creo que suena vanidoso que yo lo diga, así que dejo la decisión de ustedes ese tema. En serio espero que estos como 20 minutos se la hayan podido pasar bien. Yo sí quedé bastante cansadito, aunque durante toda esta investigación pude aprender algo interesante, y eso es que el creador de Gilded Guy tiene como que un nombre, así conocido por la gente, Michael Moy. Así que bueno, Michael, si algún día ves este video, lo cual creo que nunca va a pasar en la historia de la humanidad, muchas gracias por darme tanto entretenimiento a lo largo de estos años. Y también muchas gracias a todos los que ven este video por quedarse hasta aquí. En serio lo valoro. Y por eso de una vez les digo una frase secreta para que puedan recibir un saludo. Y esa frase es Gilded Gog. Así el nombre de Gilded Guy, pero en vez de tener una Y al final tiene una J. Parecería un error ortográfico, pero en realidad es el código secreto para que les dé un saludo en el próximo video. Y no hay ningún motivo para que sea esa palabra, simplemente porque me parece original o algo así. Bueno, se me cuidan, gente. Bye bye. Recuerden que siempre pueden sugerir nuevas ideas para futuros videos.